de las personas. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ustedes pueden con tranquilidad ir repasando algunas de las cosas que están en esos apuntecitos, que son muy edificantes, y eso ayuda para ir visualizando, ¿no? O sea, a veces uno le cuesta reconocer, bueno, en la medida que va viendo, va leyendo, después va acercándose más a la comprensión de esas realidades que le van tocando vivir y al mismo tiempo discierne, ¿no? El otro día alguien que está haciendo este curso, pero me parece que no lo está haciendo así presencial como lo hacemos nosotros, me mandaba una consulta hablándome de una afirmación que yo hice, si el demonio tiene acceso a nuestros pensamientos. Y yo les decía, porque yo había dicho la batalla es en el plano de los pensamientos, yo le decía que el demonio es un ser espiritual, y Dios no le permite que acceda a nuestros pensamientos, pero Él nos mueve a través de malos pensamientos, nos mueve, ¿eh? Diríamos, es un espíritu y como tal, la moción buena del buen espíritu también tiene una mala que viene del mal espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que ser consciente que no todas las cosas que estoy pensando pueden tener su origen en mí, no todas. Porque él lo que hace es justamente engañarnos, haciéndonos creer que ese pensamiento que me vino es un pensamiento mío y que es malo y que de pronto me hace remordar la conciencia y no sé qué. Y en cambio, San Ignacio, que es el que describe magistralmente esto, dice, tengo que ser consciente de que estas tres realidades pueden estar presentes, que hay cosas que vienen de mí, que hay cosas que vienen del buen espíritu, que me impulsa, que me mueve, no me obliga nunca, es una moción, es un movimiento, y que hay otras que vienen del mal espíritu, es decir, como también no me obliga. De manera que ven, esas son las tres realidades. Y entonces, si yo, el discernimiento es eso, es distinguir, es poder distinguir qué cosas vienen de Dios, qué cosas vienen de mí, qué cosas vienen del mal espíritu, para actuar en consecuencia de acuerdo a cómo sean esas realidades. Vamos entonces al texto de San Francisco de Sales, eh, viendo esto que nosotros hoy queremos manejar, que es el tema de la tristeza. San Francisco de Sales ya había manifestado que la tristeza en realidad, ya vamos a ser más precisos, inicialmente no es así él, pero la tristeza mala, ¿por qué? Porque la tristeza se va a definir por los frutos. Quiere decir que hay una mala y una buena. Pero él va a decir que la buena está un poquito, dice él, ¿no? Que en realidad hay que tener cuidado con la tristeza en general, pero que es una realidad que tiene que ver con el dolor que se produce en el espíritu a causa de un mal que se padece y contra el que nuestra voluntad se quiere enfrentar. Yo padezco algo, puede ser físicamente, estoy enfermo, puede ser espiritualmente, estoy con sequedad, no tengo ganas de rezar, no tengo ganas de ir a misa, estoy pasando un momento de tribulación, ¿ven? Cosas que me están pasando y que no quisiera vivir. Pero en la medida en que no logro que desaparezcan rápidamente, entonces allí empiezo a padecer la inquietud. Me las quiero sacar de arriba, quisiera no tener más esto o esto otro, y cuando intento sacarlo, lo hago por medios que no son buenos. Me vuelvo impaciente, me vuelvo inquieto, ¿no? Y entonces allí viene la tristeza. Es decir, cuando padezco un mal que no puedo sacar, ¿no? Como yo quisiera, en el tiempo que yo quisiera y de la forma que yo quisiera, entonces la tristeza comienza a ganar mi corazón, ¿no? ¿Por qué? Porque me disgusto por tener que vivir esa situación,
Y por eso él dice, bueno, no trates de que todo dependa de ti y de tu ingenio, como si yo dijera, yo sé cómo puedo hacer para salir de esto, y entonces me apoyo más en mí que en Dios. Yo trato de hacer caso a que más que ir por el camino de la impaciencia, ir por el de la paciencia. ¿No? Ir por el de la impaciencia, no el de la paciencia. Más que ir por el de la ira, el enojo, la molestia, tratar de ir por el de la amabilidad. Recuerden que él dice una cosa muy importante. Él dice, no es que uno estas cosas las sienta, porque a veces uno dice, no, yo no siento esto, y entonces si no, digo, si no lo digo, soy un falso. Entonces dice, no, yo por qué voy a ser amable si yo no siento que tengo que ser amable. No, no, la vida espiritual es eso también. Sabiendo que hay una realidad que se revela, hay que tratar de orientarla, hay que tratar de orientarla. Entonces, aunque yo no sienta eso, él dice, se sale con la amabilidad, se sale con la paciencia, se sale, diríamos, esperando las cosas de Dios, no tanto del ingenio propio. Y aparece allí también una explicación de Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Un gran santo que trató el tema de la tristeza. Santo Tomás dice, es un dolor del alma, ¿eh? Y pone una comparación, como los nervios para el cuerpo. La tristeza despierta la atención ante posibles peligros, o de un bien que está desatendido, ¿eh? O sea que Santo Tomás dice, si hay tristeza, hay alguna cosa que anda por allí a la que hay que prestar atención. No se puede prescindir de esta realidad, sino que por el contrario tenemos que tratar de atenderla, porque tiene cosas muy complicadas para la vida espiritual de la persona. Y entonces San Francisco de Sales va a ponernos frente a los frutos. Dice él, bueno, hay una que es buena y otra que es mala, pero los frutos son los que la definen. Él dice, bueno, tristeza buena en realidad es la tristeza que puede movernos a la misericordia y a la penitencia. Bueno, es esa tristeza que a veces de pronto nosotros podemos sentir este, bueno, por el pecado, una cierta, bueno, qué bacana que yo caí en este pecado. Recuerden que él dice cuidado con los recuerdos, con esos pecados del pasado que vuelven una y otra vez a herir ¿verdad? No, no, digo, sí, esas cosas hay que entregárselas a Dios. Después que están confesadas, están en las manos de Dios y hay que dejarlas porque son muy perturbadoras en el interior. ¿No? A veces uno dice, bueno, pero yo cuando era joven tuve una vida así, disipada, y viví frívolamente, y caí en la droga, o caí en esto, caí en aquello. Bueno, está todo confesado, hay que dejárselo a Dios. Hay que dejárselo a Dios. No, no hay que quedar empantanado en esa realidad. Pero está la otra tristeza que es más bien esa penitente, esa tristeza que uno a veces dice, tendría que haber hecho esto con alguien de mi familia o conmigo, pero que no me lleva a esa perturbación interior, sino que sencillamente la reconozco como algo que me pasó, y me enseña, ¿no? Decir, esto, si tengo que vivir de nuevo, no tengo que tratar de hacer lo mismo. O la otra, que es la de la misericordia, es la tristeza que me lleva a la misericordia. Es decir, mirá, pobre persona, pobre fulano, lo que le pasó, viste lo que pasó con su familia. Entonces me mueve yo quisiera ayudarlo, quisiera ver de qué manera puedo estar un poco más cerca. Después vamos a ver que tanto San Francisco de Sales como Santo Tomás van a decir que los amigos son muy importantes en la tristeza. Van a decir eso, porque la tristeza cierra y vuelve el mal hacia el alma, y dice que en la medida en que uno lo saca, en la medida en que uno lo comparte con otros, ¿verdad? Como que esa realidad que comparte se difumina y entonces se alivia. No quiere decir que la quite totalmente, ¿no? Pero sino que la disminuye. Entonces, eh, estos dos, dice, estos son los dos frutos por los cuales podemos valorar la tristeza, cuando me mueve a la penitencia o cuando me mueve a la misericordia. Estos dos son los frutos. Y en cambio, dice San Francisco de Sales, pero hay 6 que son malos. Y fíjense, dice la tristeza que me lleva a la angustia, la tristeza que me lleva a la pereza,
la tristeza que me lleva a la indignación, la tristeza que me lleva a los celos, la tristeza que me lleva a la envidia o la tristeza que me lleva a la impaciencia. Él dice, bueno, si yo miro estos dos que son los frutos buenos frente a estos 6 malos, me inclino a decir, y de hecho lo dice, yo en realidad digo, cuidado, es decir, es cierto que hay 2 frutos buenos, pero los malos son muchos. Y por eso es que él invita a prestar especial atención a esta realidad. Dice en el comentario del librito, en eso que yo les mandé a ustedes, dice que en realidad frente a estos, él creo que dice arroyitos, o frente a estas 2 realidades, las 6 malas que hay, dan como para que uno dice la tristeza es la muerte de muchos y en ella no hay provecho alguno. Entonces parece que fuera una cosa absoluta. Entonces dice, bueno, pero ha dicho que hay 2 frutos buenos. Entonces él relativiza allí, porque por 2 buenos riachuelos que emanan de la fuente de la tristeza, hay 6 que son muy malos. Es decir, es por eso, ¿no? Que frente a estas 2 realidades hay 6. Entonces es una realidad como para tener cuidado, no quedarse en que hay 2 que son buenos, sino por el contrario, hay 6 que son muy malos. De manera que utiliza esta expresión, ¿no? Hay una tristeza que es la tristeza del mundo, y dice que obra la muerte, mientras que hay una tristeza que es la que viene de Dios, ¿no? Y entonces en este caso son estos 2 frutos que se pueden encontrar en la tristeza. Veamos entonces una realidad que no es menor, ¿no? Cuando hablamos de la tristeza, el santo vincula una cosa que nos resulta a nosotros significativa, ¿no? Dice que el diablo es triste y que quiere contagiarnos su tristeza y amargura. Es decir, como que es como una comunicación del modo de ser del diablo, ¿no? Dice, es triste todos los días y minutos de su vida y quiere contagiarnos de su tristeza y de su amargura. La tristeza hace gran daño al corazón, porque la tristeza, ahora vamos a ver los efectos, pero la tristeza lo va a cerrar, la tristeza lo va a volver temeroso, la tristeza le va a presentar un horizonte oscuro por el que es difícil salir. Por eso a los enemigos de la santidad les conviene que vivamos tristes, porque la tristeza mala, tratamos de especificar, esto no lo hace él, lo especificamos nosotros, apaga el entusiasmo y quita el ánimo. Es decir, dice, creo que es un comentarista de Santo Tomás, que yo estuve leyendo en estos días, dice que la tristeza es como por las cosas buenas, es como si nosotros nos infláramos, es un ejemplo, ¿no? No encontré una forma de mejorar este ejemplo que daba este comentarista de Santo Tomás. Dice, bueno, es como un globo que se infla. Por las cosas que nos complacen, por las cosas que nos gustan, por las cosas que nos hacen bien, entonces, como que vamos adquiriendo como un hinchazón, por llamarlo así, ¿no? No encontré un ejemplo para explicar esto mejor. Pero él dice, pero la tristeza lo que hace es pincha esa realidad. Es como si eso se desinfla, es decir, la persona empieza como a desinflarse, ¿no? De manera que allí ya vamos a ver algo muy importante. Así como la tristeza genera cosas desagradables en la persona, lo que va a ayudar no a quitar totalmente la tristeza, pero sí a mitigarla, o por lo menos a sobrellevarla mejor, son justamente las cosas que le son agradables. ¿Ven el contrario? Así como son cosas que le desagradan, que son desagradables, y eso es lo que va a hacerle vivir, entonces Santo Tomás dice, hay que oponerle a esto que le mueve, es decir, a lo desagradable hay que oponerle lo agradable. Y él va a dar una serie de consejos. Dice, bueno, ¿por qué? Porque si bien no quitará de la tristeza, pero la mitigará. Y después vamos a ver cada uno de los ejemplos que pone, que son sorprendentes, porque Santo Tomás es del año 1200, y quiere decir que ya cuántos años él ya visualizaba que algunas de estas cosas había que encararlas por ese lado, ¿no?
De manera que el enemigo se vale de la tristeza para ocasionar tentaciones y se complace en ella y en la melancolía. Cuidado con la melancolía, ¿no? Otra cosa. Cuidado con ese espíritu melancólico. Está uno continuamente como imbuido de esa realidad, porque va hacia ese lugar, ¿no? Te lleva hacia allí. De manera que, ¿cuáles son los efectos de esa tristeza mala, de esos 6 frutos que aparecen allí? Bueno, la tristeza lo primero que hace en nosotros es que los temores se vuelven excesivos. Es como que te hace visualizar una realidad distorsionada. No tenés demasiadas posibilidades de verlo con cierta objetividad. Estás muy influido, estás muy perturbado, de manera no estás totalmente libre para captar y entonces te mete en esas realidades de temores excesivos. El segundo efecto que dice San Francisco de Sales es que vamos abandonando la oración o perdiendo el gusto por ella. Recuerden ustedes, y esto es una cosa muy importante, que la mayor parte de las cosas, en la medida en que las practicamos, nos resultan más fáciles. En la medida en que las practicamos, yo me acuerdo que hace muchísimos años un hermano me regaló la liturgia de las horas. Yo no sabía que existía la liturgia de las horas ni demás, y él estaba como postulante al diaconado, igual que yo, y me regaló la liturgia de las horas, y entonces escribió en la primera página esta frase, a orar se aprende orando. Es decir, ¿verdad? El ejercicio de la realidad facilita después el camino, así como ocurre con las virtudes, ¿no? Que son hábitos, y el hábito es algo que se repite, y en la medida en que se repite se fortalece. Así como pasa eso, con la oración pasa lo mismo, pero también en sentido contrario. Si uno se distancia de la oración, si uno de alguna manera va tratando de abandonar un poco la vida de oración entonces eso se debilita, se va debilitando. Y cuando uno está triste, anímicamente muchas veces no tiene ganas de orar. Entonces, ¿qué es lo que debería? A veces hay que cambiar el modo. Tal vez no haga oraciones excesivamente largas, pero podría ser una ejaculatoria, invocar a Dios mediante una frase, o invocar la confianza en Dios, o invocar que el Señor me libre de esto con una frasecita, ¿no? Nosotros rezamos esa que dice, Madre, yo confío en ti. Es una frase, pero una frase que se va a lo largo del día como si fuera una antífona, se va repitiendo, ¿verdad? Y la oración en la medida en que se expresa tiene como 2 direcciones, una hacia afuera, ¿no? Por la que nosotros podemos decirla en voz alta, pero la oración siempre va también hacia el corazón, va hacia adentro. Y ese camino por el que va hacia el corazón es conducido por el Espíritu Santo, que lo que va haciendo es que va haciendo que nuestro corazón vaya justamente cada vez viviendo más eso que va pronunciando, ¿no? De manera que ven, bueno, eso se debilita. Si la oración se debilita, entonces obviamente quedamos mucho más a merced de esa influencia con relación a lo que estamos padeciendo. En la medida en que se pierde el gusto por la oración, porque físicamente uno se siente agotado, porque se siente un tanto desganado, entonces la oración también va dejándonos más a merced de esa realidad. Por eso agota y priva del consejo, porque a veces uno no quiere hablar, no quiere que le vengan a decir nada, no quiere que ¿verdad? Todos los que vienen a decir algo vienen con fórmulas, pero uno está pasándola mal ¿no? Y físicamente se siente agotado, ¿no? Y esto también no lo ayuda a poder ir resolviendo cosas, de manera que queda como empantanado, ¿no? Tendría que resolver, pero está tan vuelto sobre la problemática que vive, que muchas veces te pone todas las cosas que de pronto hay que ir resolviendo. También se vuelve mucho más primario su juicio, es decir, no quiere meterse en el mundo del juicio. San Francisco de Sales utiliza una imagen muy impactante para los que conocemos el tema de la tristeza, ¿no? Dice, es un invierno crudo, es como una realidad que parece
que no tiene fecundidad. ¿Vieron el invierno, no? Es un invierno crudo, es una realidad que expresa como esa incapacidad para la fecundidad, para el florecimiento. Priva de la belleza porque no tiene ganas de captar esas realidades y afecta las facultades del alma, es decir, ataca fuertemente en la persona todo lo que tiene que ver con las realidades propias espirituales, ¿no? Eh, pero hay remedios y eso es lo importante y eso es lo que sí hay que valorar, que es San Francisco de Sales va a poner una serie de remedios, remedios que él dice tienen sus efectos favorables y pone, obviamente, el primer remedio es no abandonar la oración. Vuelvo a insistir, hay que buscar la forma, hay que tratar de buscar que tal vez haya que hacer un cambio. Uno puede sentir que en un momento determinado que reza el rosario, no puede rezar todo el rosario y hay que conocer que afecta mucho anímicamente. Entonces, capaz que puede hacer un misterio, capaz que no puede hacer un misterio, puede hacer 3 Ave Marías. Capaz que no puede hacer 3 Ave, puede hacer una ejaculatoria. Capaz que no puede, capaz que puede hacer una visita a una imagen de la Virgen. Capaz que puede hacer. Estamos hablando como que hay una gradación, pero lo importante que es, lo importante es que la oración siempre es un salvavidas. Entonces, el asunto es cuando uno prescinde de eso. Otra cosa es que uno está allí buscándole la forma, buscando la verdad, por más que no acusándose de no haber podido terminar los 5 misterios o no haber podido hacer tal o cual cosa, sino que hay que entender que en ese momento de su existencia, esta realidad, que es muy importante, no hay que abandonarla, no hay que prescindir de ella, sino hay que estar siempre utilizando todos los medios que el Señor nos va dando. Bueno, el segundo punto que pone Francisco es excitar afectos y palabras, es decir, por ejemplo, hablar al Señor afectuosamente, tratar de, viéndolo en la cruz, hablarle del amor, hacerlo con mucho afecto. Y el tercer punto es contrariar las inclinaciones de la tristeza. Aquí es difícil porque aquí se trata de que uno vaya, como que tuerza su voluntad. La tristeza lo lleva en esta dirección y en cambio dice contrariar las inclinaciones de la tristeza. La tristeza me busca a no hablar del problema que estoy viviendo o me lleva a cerrarme sobre mí mismo o a no acercarme a las personas que me podrían ayudar. ¿No? Bueno, entonces hacer lo contrario, pero no tengo ganas, aquí es donde viene, no importa no tener ganas, acá la cosa no se juega en tener ganas o no tener ganas, acá se juega en que estamos afectados por un mal que nos impide vivir determinadas realidades y para las que necesariamente a veces tenemos que ir contra ellas. La tercera es alabar al Señor con el canto y con himnos, con cantos, ¿no? Cantarle al Señor con mucha alegría, todo lo que se pueda, ¿no? Allí donde uno está. Este, en un momento determinado de la vida del rey Saúl, el rey Saúl empieza a estar perturbado por un espíritu del mal y, y en el palacio no saben mucho cómo hacer. Entonces, en un momento determinado, uno de los que está allí, que podría perfectamente ser un servidor, alguien que está allí ayudando al rey en las distintas tareas y que sabe que el rey Saúl está perturbado por ese espíritu del mal, le da un consejo, le dice, ¿por qué no buscas a alguien que sepa tocar la cítara? ¿Por qué no buscas a alguien que venga y con la música, cuando te venga este espíritu del mal, esta perturbación que tú tienes, entonces él esté tocando esta música y entonces el rey que estaba perturbado por esta realidad le dice que sí y entonces dice, conozco a un muchacho que, bueno, me parece que toca la cítara bien, tal vez lo podamos invitar y es un joven, pero bueno. Y entonces ese joven que viene a tocar la cítara para ayudar a Saúl es el rey David, será el futuro rey David, es decir, es David que llega allí.
Y cuando el rey Saúl estaba perturbado por este mal espíritu, entonces David tocaba la cítara y dice que él se calmaba, volvía a estar en paz, y lograba salir un poco de ese estado de situación en que se encontraba. Eso, si quieren, lo pueden leer en el libro de Samuel, ¿verdad? Que es el que cuenta toda esa historia de David inicial. De manera que la alabanza siempre tiene un punto de liberación. La alabanza siempre desata el corazón porque la alabanza es una acción gratuita. Por la petición le pedimos al Señor, ¿no? Con distintas intenciones, pero la alabanza está destinada a cantar las maravillas del Señor. El Magnificat es un cántico de alabanza, ¿no? La Virgen canta el Magnificat, ¿y qué es lo que hace? Alaba al Señor. ¿eh? Mi alma canta la grandeza del Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Creador. ¿Por qué? Porque ha mirado la pequeñez de su servidora. De manera que la pequeñez de la Virgen, lo que ella canta, manifiesta la grandeza del Creador, que ha sido capaz, siendo tan grande como es, de mirarla a ella, que se siente tan pequeña, ¿verdad? Pero entonces exulta y canta a Dios por esa obra que ha realizado. Por lo tanto, la alabanza ayuda a mitigar y en algunos casos a remediar la tristeza. Claro, hay que perseverar de pronto en esa realidad, y hay que pedir al Señor que nos regale ese espíritu de alabanza para poder cantarle al Señor. O si uno mismo conoce una canción que en las comunidades nuestras se realizan, entonces agarra y trata de cantar la canción, ¿no? Allí donde esté. Realizar obras exteriores, porque cada uno a través de la tristeza se encierra mucho y entonces en la medida en que sale, logra cierta complacencia. Acuérdense que lo que trae la tristeza trae tristezas y al mismo tiempo trae cosas desagradables. Y Santo Tomás es el que dice, bueno, a lo desagradable podemos combatirlo con lo agradable, ¿no? Lo ideal sería encontrar la raíz de la tristeza, pero a veces no es sencillo eso. Pero hay una cosa que sí es cierta, que a las cosas desagradables les molestan las agradables. Y entonces tal vez, como estamos en el plano sensible, capaz que si buscamos el contrario, entonces la persona puede ir mitigando su tristeza o puede incluso hacerla desaparecer. Actos exteriores de fervor, que van en la misma dirección de lo que ya habíamos visto, ni que hablar la comunión, ¿no? Si uno puede cuanto antes vincularse a Cristo presente en la Eucaristía, es decir, recibir la comunión frecuentemente, no olvidemos que en la Eucaristía está Cristo, y entonces Él mismo nos ha dicho a nosotros que sin Él no podemos hacer nada, sino que por el contrario, nosotros lo necesitamos a Él para vivir nuestra vida de fe. La parábola de la vid y los sarmientos tiene ese horizonte, ¿no? ¿Podemos nosotros sin Él? ¿Podemos nosotros? No, no podemos sin Él. Entonces nosotros uniéndonos a Él, pero si nos unimos más a Él, el Padre Pío decía que el mundo podía subsistir sin sol, pero no sin Eucaristía. De manera que la Eucaristía, los que están privados de la recepción de la Eucaristía por algún motivo, pueden hacer la comunión espiritual, es decir, pueden comulgar espiritualmente, no pudiendo hacerlo sacramentalmente, pero reciben un auxilio del Señor y de la gracia del Señor para poder avanzar en el camino justamente de la santificación. Y finalmente, abrir el corazón al confesor. Este es un elemento muy importante, tratar de que conozca el confesor qué es lo que nos está pasando. Uno dice, pero ¿y si yo no tengo un confesor con el que me confieso habitualmente y conozco a alguna persona? Bueno, si es una persona que espiritualmente es confiable, si es una persona que puede dar un consejo que sea digamos, prudente, bueno, puede ser también, ¿no? Porque a veces uno vive en algún lugar apartado, a veces no tiene esas posibilidades, pero eso también. Es decir, ¿por qué? Porque recuerden que esas cosas que nos cierran
nos ponen en callejones aún más sin salida, en cambio las que nos abren van logrando que la realidad vaya disminuyendo en su intensidad o vaya disminuyendo en lo que produce en cada uno de nosotros. De manera que, ven, aquí aparece el santo proponiéndonos una serie diríamos, de cosas que nos ayudan en este camino. Y yo acá hice un esquema para que ustedes vean por dónde viene la cosa, porque aquí hay que entender cuál es la cosa de fondo. ¿Qué es lo de fondo? Lo de fondo es que todos nosotros nos movemos por cosas que apetecemos. Todos nosotros. Los apetitos, ¿qué son? Son cosas que quisiéramos tener o que quisiéramos hacer. Por ejemplo, yo quiero comer y quiero dormir y que, bueno, y esas cosas están vinculadas con que, bueno, con un apetito que cuida de mi vida, ¿no? De la vida humana. Bueno, los apetitos son los que de alguna manera nos mueven. ¿Y de qué manera nos mueven? Nos mueven por las pasiones. ¿Qué son las pasiones? Son movimientos que tratan de llevarnos hacia esas cosas que apetecemos, hacia esas cosas que apetecemos. Y entonces aquí, como ven, de un lado tenemos por un lado el amor, frente a ella, ¿cuál está? El odio. ¿Y qué es el amor? El amor es el bien en sí mismo y el odio, que es el mal en sí mismo, ¿verdad? Son dos pasiones, amor y odio, pero diríamos, ¿cómo me muevo yo hacia esa realidad? Bueno, el deseo es un bien ausente. San Agustín describe muchas cosas, es decir, dice que Dios primero pone bajo la forma de deseo en nuestro corazón las cosas para que nosotros nos movamos hacia allí. Santa Teresita del Niño Jesús dirá, ¿por qué has puesto estos deseos en mi corazón? Porque ella quería ser soldado, ella quería ser sacerdote, ella quería ser misionero, y entonces veía que esas cosas no podía ser. Decía, pero ¿cómo? Si pusiste deseos que yo no puedo realizar, pusiste deseos, pero ven, la mueve con los deseos. Entonces, el deseo está ordenado a un bien que está ausente, me hace tender hacia esa realidad, ¿no? Me hace tratar de alcanzar esa realidad. Y por otro lado, frente a esos deseos está el mal ausente, que sería, a ver qué se fue, el mal ausente, que es la aversión, ¿no? Así como el bien que me lleva hacia esa realidad buena, empieza en mí por un deseo, si va por el lado contrario, es una aversión. Esa aversión es tratar de ir a ese mal que está ausente por este camino. ¿Y qué es lo que producen todas estas realidades en la persona? Producen gozo, alegría o tristeza. Quiere decir que todas las cosas de nuestra vida van a ir hacia estas dos realidades. Van a ir hacia el gozo, hacia la alegría o van a ir hacia la tristeza. Digamos que son como las metas hacia donde van las acciones humanas. Toman una dirección o toman otra dirección. ¿Y por qué es importante justamente la comprensión de este misterio, de esta realidad? Bueno, porque la tristeza tiene, diríamos, la tristeza está, diríamos, como tratando de llevarnos a nosotros hacia ese camino por el que no encontramos la realización. ¿No? Veamos lo que dice Santo Tomás sobre estos remedios que él propone. Hay una serie de remedios que propone Santo Tomás, ¿no? Partiendo de la base de esta realidad que yo les decía a ustedes. Así dice Santo Tomás, como la satisfacción, como lo que nos gusta, como lo que nos agrada, es como cierto reposo de ese apetito, ¿verdad? En el bien que nos conviene, la tristeza es el contrario, ¿eh? Es el contrario. De ahí que la satisfacción, lo agradable, lo que nos gusta, sea a la tristeza en estos movimientos lo que el reposo es a la fatiga en los cuerpos. Es decir, si yo encuentro esas realidades y me opongo a ellas, entonces será
de mucho bien para mí. Dice Santo Tomás, en este camino de encontrar estas realidades, eh, lo primero que propone es darse un placer, darse un gusto, ¿no? Realizar algo agradable. Cada uno de nosotros conoce que en esas jornadas que tenemos, en esos días tristes en los que vivimos, es bueno darse un gusto. Y uno a veces se pregunta en qué. Estamos hablando de cosas muy sencillas, por eso Santo Tomás impacta con estos consejos. Por ejemplo, el Papa Francisco, sin mencionar que está enseñando Santo Tomás de Aquino, dice qué bueno es en un momento comerse un chocolate. Sí, eso, darse un gusto, darse un gusto. ¿Y por qué darse un gusto es una batalla contra la tristeza? Porque me pone en el plano de la satisfacción, en algo que me agrada, en algo que me satisface, y entonces eso se opone a lo que me desagrada. Y aunque de pronto no sea más que transitorio, aunque de pronto no sea, pero mitiga ese momento que yo estoy viviendo, esa realidad que yo estoy viviendo, me saca de esa realidad y entonces me da oxígeno, me permite respirar un poco, o por otro lado me mitiga esa realidad mala en la que yo estoy viviendo. Cada uno tiene que ir viendo qué es lo que a uno le gusta, lo que a uno le agrada, lo que uno podría en un momento determinado. Y uno dice, pero en el año 1200 Santo Tomás veía estas cosas, sí, claro que sí, pero tenían un fundamento, que es lo que a veces no se ve. ¿Cuál es ese fundamento? Que a una cosa que no me satisface se opone una que me satisface. Y que dado que no encuentro el núcleo de lo que me produce la tristeza, o lo encuentro pero no es de fácil solución, entonces sé que a lo que no me satisface se le opone lo que me satisface. Y eso sí me puede sacar. Será transitorio, no será definitivo, lo mitigará, pero de alguna manera me va a ayudar en este camino vinculado con las cosas de la tristeza. El segundo punto que Santo Tomás desarrolla, nosotros no tenemos tiempo como para desarrollar todo lo que él, por ejemplo, no, va a poner el segundo. El segundo dice llorar. Dice, ¿y cuál es el fundamento? Porque aquí está lo interesante, ¿no? El Papa Francisco, comentando, como yo les decía, esto de Santo Tomás, sin decir que era Santo Tomás, dice, algunas realidades de la vida se ven mejor con los ojos lavados por las lágrimas. Algunas realidades de la vida se ven mejor con los ojos lavados por las lágrimas. Pero Santo Tomás ha dado una enseñanza mucho más profunda. Dice que hay dos razones para gemir o para llorar, dice Santo Tomás, que ayudarán mucho a la tristeza. Dice que lo primero tiene que ver con que lo que me aflige y queda en mi interior, genera como una tensión mayor en el alma y se concentra tanto en ello que en la medida en que yo luego sacarlo hacia el exterior, en este caso por las lágrimas o él pone también por la aflicción, gimiendo, ¿no? Dice que la tensión del alma en cierto modo se desparrama en las cosas exteriores. Y de hecho, todos los que en un momento determinado han llorado han encontrado como una especie, ¿verdad?, de desahogo, pero también como un alivio, ¿no? Sienten esa sensación de alivio. Y dice Santo Tomás que este desparramarse en las cosas interiores por el llanto disminuye el dolor interior. Por eso, cuando los hombres que se hallan atribulados manifiestan su tristeza exteriormente por el llanto o el gemido, o también por la palabra, dice Santo Tomás, se mitiga la tristeza. Interesante. Fíjense en qué interesante. Ha propuesto darse un gusto, comer algo agradable, o ha propuesto esto otro, ¿no? Llorar. Y en segundo lugar, vuelve con la misma enseñanza a la que hacía referencia en el punto anterior. Dice que en la medida, dice, en que el hombre que está triste, ¿verdad?, realiza esto, es decir, llorar o gemir, está haciendo algo agradable, agradable y favorable para lo que está viviendo. Por lo tanto, eso que es agradable y favorable, él dice, son operaciones que convienen al hombre triste o al hombre con dolor. Así dice, toda satisfacción alivia de alguna manera, porque va en sentido contrario.
porque se acuerdan, lo desagradable frente a lo agradable, la satisfacción va a oponerse siempre a la persona que está viviendo esta realidad. La tercera cosa que Santo Tomás pone como remedios para la tristeza o para mitigarla o para quitarla totalmente, él le llama la compasión de los amigos. Esto es muy importante. Es decir, los amigos juegan un rol fundamental. Muchas cosas en la vida pueden, diríamos, pueden liberarnos o pueden ayudarnos por la presencia de los amigos. Claro que estamos hablando de los buenos amigos. San Francisco de Sales, en Introducción a la vida devota, si pueden, léanlo, tiene muchos apartados sobre la amistad, sobre las malas amistades, sobre las buenas amistades. No olviden que la amistad es un camino de felicidad. Y en este caso, Santo Tomás argumentará, porque dice Santo Tomás, bueno, cuando una persona está en esta situación, que lo ve todo gris, que lo ve todo oscuro, es muy eficaz desahogarse con un amigo y escuchar sus consejos. ¿Por qué? Porque la tristeza tiende a apesadumbrarnos, a dejarnos en esa situación así de oscuridad, y por lo tanto genera como un cierto peso sobre la persona que está triste. De manera que en la medida en que comparte con sus amigos, parece que se aligera, siente como una suerte de realidad que le pesa menos, de forma que siente, diríamos allí, como que los otros lo ayudan en aquella carga y que por lo tanto le aligeran el peso. Este es el primer elemento, pero este tiene un segundo elemento. ¿Y cuál es ese elemento? Bueno, que como él ve que sus amigos se acercan a él, que se siente triste para ayudarlo en su camino de la tristeza, entonces va a sentir un deleite que le viene por esa realidad. Y como ya hemos dicho, lo deleitable, lo agradable, lo favorable, se opone a esa realidad. De tal manera que, dice Santo Tomás, va a mitigar la tristeza. ¿Por qué? Porque la presencia del amigo, que no solo hace que lo que va cargando parezca menos pesado, ahora también manifiesta que el amor que tiene por su amigo lo hace entender a que se siente feliz porque lo acompaña. La amistad se manifiesta en uno y en otro caso, esto es, alegrándose con el que se alegra y condoliéndose con el afligido. La contemplación de la que el amigo de suyo se entristecería por la consideración de la causa que es el amor, se vuelve deleitable. O sea que aquí lo importante es que lo que manifiesta el amigo es que lo ama a su amigo y en ese amor entonces el otro recibe una realidad que le resulta agradable. La cuarta cosa que presenta Santo Tomás de Aquino es la contemplación de la verdad. Evidentemente que esto resulta muy sencillo para el creyente, no resulta tan sencillo para el que no lo es, pero Santo Tomás va a poner algunos ejemplos. Hablando del creyente, evidentemente que va a decir que el creyente, en la medida en que contempla las cosas divinas o la futura bienaventuranza, va a recibir consuelo, y estas cosas lo van a ayudar, ¿no? Pero cuando estamos hablando de una persona que no es creyente, el santo va a decir que, por ejemplo, en la medida en que contemple cosas que son maravillosas, ¿no? Una obra de arte, una película, escuchar música, es decir, la naturaleza, todas estas realidades son medios eficaces contra la tristeza. ¿Por qué? Por lo que venimos diciendo desde el principio. Porque esas realidades que digamos, mueven hacia lo bueno, hacia sentirse agradables, se van a oponer a la realidad desagradable. Y en la medida en que se opongan, entonces al que se encuentra triste o le va a mitigar la tristeza o va a tratar de liberarlo totalmente. Yo le contaba ayer a un hermano de la comunidad saliendo de la misa, le contaba que yo me levanto muy temprano y de mañana rezo la liturgia de las horas. Y desde hace un tiempo pongo el Padre Nuestro en arameo. Lo pongo de los que están en internet, ¿verdad? Y lo escucho.
Y preparando esta clase me di cuenta que ese Padre Nuestro en arameo para mí es contemplación de la verdad. Porque me eleva, me saca. ¿Por qué pongo el Padre Nuestro en arameo? Se puede preguntar. Porque Jesús dijo el Padre Nuestro en arameo. Y entonces al escuchar las palabras esas, siento como que estoy escuchando a Jesús, ¿verdad? Porque Jesús no lo dijo en griego, Jesús no lo dijo en español, es como pasa con la Virgen, ¿no? Dice la Virgen no dijo fiat, la Virgen no dijo, ¿no? ¿Qué dijo la Virgen? Y habrá dicho amén, porque la Virgen no hablaba griego, no hablaba, ¿no? Pero ¿qué habrá dicho? Bueno, la Virgen habrá dicho amén, que es la expresión de sí, que se haga, que se cumpla. Bueno, en este caso, el Padre Nuestro aparece justamente como lo que Jesús en su tiempo y los discípulos hablaban, que era el arameo. Había distintos dialectos de arameo, pero al ponerlo y escucharlo, evidentemente que eso me agrada, me satisface, me levanta, ¿no? Y la contemplación es un poco eso, puede pasar con la música, podría pasar con una música para una persona que no cree y podría ayudarla a salir un poco de la tristeza. A muchas personas a veces poner la radio en un momento determinado del día los ayuda. Y estas cosas Santo Tomás las ve en el año 1200. Es decir, no lo de la radio, que es la explicación de una cosa que nosotros vemos hoy. Es decir, son realidades que ayudan porque ponen en el corazón de la persona que está triste algo que le agrada. Y la tristeza quiere repeler todo lo que le agrada, quiere cercar a la persona en medio de la tristeza. Y cuando estas realidades entran, entonces ¿eh? Mitigan, ¿verdad? Mitigan ese dolor que se está padeciendo, ¿no? Ahí me ponen si es bueno rezar en latín también, porque el latín tiene una resonancia muy linda. Hay en internet una comunidad de jóvenes alemanes que cantan, que se llama Arpa Dei, que yo también la pongo a veces porque hacen la oración de San Benito cantada, pero preciosa en latín la hacen, ¿no? De manera que, digamos, el cerco que quiere crear la tristeza se rompe por estas otras realidades. Entonces, a veces no te quita totalmente esa pesadez o esa pesadumbre, pero genera grietas para que pueda entrar un poco lo que te complace, lo que te atrae. ¿Eh? Recuerdan, ¿no? Santo Tomás, algo agradable en el transcurso del día. El Papa dice comerse un bombón, una cosa tan simple como esa. En este caso concreto es la contemplación de la verdad. Para el creyente, tratar en algún momento de decir, Señor, estamos llamados a la eternidad. Porque lo que pasa es que muchas veces las alegrías que vivimos en el mundo nuestro son muy efímeras. ¿Y qué es lo que las hace efímeras? Que no tienen consistencia. No tienen consistencia. Son momentos así como, ¿verdad? Como dardos en los que uno en un momento siente una cierta, ¿no? Como una cierta satisfacción, pero dura poco. Y entonces cae y sube y cae y sube. Y entonces ahí empiezan los estados depresivos, porque bueno, uno lo ve como muy alegre y muy triste, muy alegre y muy triste, ¿no? En cambio hay algo que tiene que dar consistencia a esta realidad. En el caso nuestro, ¿cuál es nuestra consistencia? La vida eterna. Estamos llamados a vivir con Dios eternamente. ¿Y qué pasa en la historia? Tenemos que cumplir la voluntad de Dios, tenemos que vivir tal como Dios nos quiere. ¿Y cómo tenemos que vivir? Según San Francisco de Asís, hacé lo que esté vinculado con tu estado de vida. Es decir, sos religioso, viví como religioso. ¿Eh? Por decirlo así, casado, viví como casado. Estás viudo, viví como viudo. Y ahí en ese estado tuyo de vida, fíjate cómo te va modelando lo que tenés que ir viviendo. Fíjate cómo va mostrándote el camino. Tú quieres cumplir la voluntad de Dios, pero no pudiste salir hoy de mañana que tenías ganas de hacer tal cosa porque algo apareció en tu vida. ¿Qué fue? Que te precisaba un hijo. Hay que hacerlo. Y a veces la vida nuestra de santificación pasa por estas cosas, dejarse moldear por estas realidades. ¿Se acuerdan que ya San Francisco de Asís decía, si yo mismo diseño mi camino de santificación, entonces es probable que me equivoque? Deja que Dios diseñe tu camino de santificación. Tú dile que sí, tú ve detrás de Él, trata de ir haciendo aquello que Él te pide. Y deja que vas descubriendo por dónde es que Él te va llevando, qué cosas son las que Él te va viendo.
Bueno, la cuarta cosa es esa que vimos, la contemplación de la verdad. Obviamente que para el que cree, esto tiene incluso ¿no? digamos, un modo de resolución más fácil, ¿no? Pero las maravillas, las bellezas, ¿no? La persona que se sienta contemplando el mar y ve la inmensidad, y ve el mar, y ve el horizonte, ¿no? Ve el horizonte, ¿no? Ese lugar donde el cielo y la tierra, ¿no? Parece que se tocan, y estas cosas se elevan. Y al elevar, causan gozo, y al causar gozo, entonces lo que quita, lo que, digamos, lo que no agrada, es lo que agrada. Por eso yo no encuentro de pronto lo que sería la solución, pero tengo una realidad que me va a poner en la vereda enfrente y me va a ayudar a seguir adelante. Y la quinta y última, Santo Tomás de Aquino en el año 1200 dice dormir y bañarse bien. Es decir, este remedio de Santo Tomás a algunos puede resultarle poco teológico, pero es un remedio muy cristiano, porque para aliviar las penas del alma conviene apaciguar el cuerpo. Eso es lo importante siempre, ver cuál es el fundamento de que esta enseñanza Santo Tomás. Fíjense cómo desarrolla él el fundamento. La tristeza es contraria, según su especie, al movimiento vital del cuerpo. Y por eso aquellas cosas que restablecen la naturaleza corporal, es decir, lo que ayuda a que el cuerpo cobre cierta vitalidad, a que el cuerpo pueda desarrollar esa potencialidad que tiene, dice él, son contrarias a la tristeza y la mitigan. Por el hecho de que mediante estos remedios vuelve la naturaleza a su debido estado y son causa de delectación, de una cosa agradable, porque ha descansado bien, porque se ha pegado un buen baño. De manera que estos remedios corporales mitigan la tristeza. ¿Por qué? Porque toda delectación la mitiga. Aquí está el principio de estos 5 enseñanzas de Santo Tomás de Aquino. Que lo que agrada, lo que satisface, eso mitiga. ¿Por qué? Porque se opone al fruto de la tristeza. La debida disposición del cuerpo, en cuanto percibida por el sentido, causa delectación y consiguientemente mitiga la tristeza. De manera que ven, aquí el santo ha propuesto estas 5 realidades, 5 realidades para tratar de enfrentar esas situaciones de tristeza en las que estamos inmersos. Porque a veces uno dice, está clara en la cabeza, pero no es fácil de encontrar caminos para salir de esta situación. San Francisco de Sales agrega toda esa otra dimensión espiritual, ¿verdad? La comunión, la oración, todas esas realidades, ciertamente, pero hay veces que estas cosas no son tan simples y en estos casos Santo Tomás agrega como otra realidad, haciendo un fundamento mucho más profundo. Yo tengo un mal que padezco que me genera tristeza. ¿Cómo puedo extirpar la tristeza? Yendo a la raíz del mal. Pero a veces no es fácil ir a la raíz del mal, pero a veces no es fácil reconocer cuál es la raíz de ese mal. Y entonces él dice, bueno, el mal que produce en ti, el mal produce insatisfacción, el mal produce descontento, el mal produce cosas que no son agradables. ¿Y qué se le opone a eso? Lo agradable, lo que me satisface. Entonces, ¿qué cosas podríamos poner aquí para que vayan en contra de esas que están allí? Y entonces nos propone esas 5 realidades que son las que acabamos nosotros de visualizar. Bueno, queridos hermanos, San Francisco de Sales, un doctor de la Iglesia, para que se animen a leerlo, para que vean cuánta cosa los santos han tratado mucho tiempo antes. Hoy en vez de hablar de pasiones hablan de emociones, hoy en vez de hablar, pero son las mismas cosas, siguen las mismas cosas. Lo cierto es que tenemos que saber que nosotros vivimos en una sociedad en donde tiene muchas cosas para entretenerse y por lo tanto podría, sí, pero son efímeras porque no tienen consistencia. Son muy efímeras, no tienen consistencia. ¿Por qué? Porque se alejan
de los bienes eternos. Entonces, al alejarse de los bienes eternos, las cosas transitorias se vuelven tan caducas, ¿no? Y van en una dirección y en otra y sienten una gran insatisfacción, y solamente volviéndose hacia Dios pueden que esas realidades transitorias puedan volverse un poco más estables para poder salir de ellas. Una sola palabrita, y ya terminamos, con relación a algo que el padre Jorge trata muy bien y que no hay que perder de vista, que es lo que él llama la asedia. Es una temática de los padres de la iglesia de los primeros siglos. San Evagrio Póntico, que es de los primeros siglos, trata de los 8 pensamientos, él le llama así, y en uno de ellos es la asedia. Trata de cómo va afectando al monje las cosas. Bueno, ¿qué es la asedia? Es la tristeza por el bien del que se goza el amor. La tristeza por el bien del que se goza el amor. Y él dice, ¿cuál es el ejemplo bíblico ascético? Bueno, es Judas. ¿Y en qué vemos ese ejemplo? Uno de los tantos ejemplos que hay, ¿verdad? Judas, por ejemplo, se pone triste porque se ha derramado en los pies de Jesús el perfume de nardo fino. Derramaron los pies. Y Judas dice, esto se podía haber vendido y dado a los pobres. Es decir, no lo alegra, no se alegra con las cosas que alegran a Dios. Y esta es una raíz muy importante. Es decir, cuando uno dice, ¿con qué cosas me tengo que alegrar? Con las cosas que alegran a Dios. Porque si no me alegro con las cosas que alegran a Dios, me empiezo a distanciar de Dios. Y esto es lo que le pasa a Judas. Lo que concluye en una traición ha comenzado en un distanciamiento porque ya no se alegra con las cosas que alegran a Dios. Me alegro porque una persona de mi barrio se convirtió y era un tipo que parecía que no se podía convertir. Me tengo que alegrar. ¿Por qué? Porque si no me alegro, entonces no me alegro con las cosas que alegran a Dios. Y es lo que le pasa al hermano mayor en la parábola del Padre Misericordioso. El hermano menor se alegra, ¿verdad? Pero cuando el hermano mayor lo ve venir al hermano menor y ve que el padre ha hecho, ¿verdad? Ha limpiado la cuenta y le ha perdonado todo, él se pone distante y entonces le reclama cosas. Le dice, ¿cómo a tu hijo que te gastó todas las cosas vos lo perdonás así nomás? Y a mí que estuve a tu lado, ¿qué se expresa en ese hermano mayor? La asedia, la tristeza por el bien del que se goza el amor. Es decir, en lugar de alegrarse, se ha entristecido. Se ha entristecido reclamando que Dios sea justo por encima de la misericordia. El rey David viene bailando delante del arca de la alianza que volvía a su pueblo. Y entonces su mujer, cuando llega al palacio, le dice, parecías un monigote, venís bailando delante de las muchachas. Y él le dice, no, yo vengo bailando delante de Dios. Ella no se alegra con lo que alegra a Dios. De manera que ven, la asedia es un mal muy terrible, porque en realidad va distanciándonos de Dios por una suerte de tristeza de las cosas que alegran a Dios. Y socialmente pasa mucho esto, ¿verdad? No se alegran con una procesión, no se alegran con una imagen religiosa, no se alegran. ¿Y por qué? Porque quieren que lo religioso desaparezca. Bueno, y entonces recluyen las cosas. Bueno, en la medida en que no se alegran, se entristecen. Y cuando se entristecen, entonces se alejan de Dios, se distancian de Dios. Y la mirada sobre las cosas empieza a distorsionarse, ¿verdad? Se distorsiona. Bueno, aquí tenemos otro hecho, otro ejemplo de tristeza, que ya es una tristeza más de orden espiritual. No es tanto una tristeza que se afecta en lo material, en las cosas de todos los días, que es esa de la que habla San Francisco de Sales y Santo Tomás de Aquino, sino una tristeza que ya va más al orden espiritual. ¿Y por qué se llama asedia? Porque en realidad asedia viene de ácido. ¿eh? Y lo ácido, ¿de dónde nace? Nace del avinagramiento de lo dulce. Es decir, lo que era dulce se avinagró y se volvió ácido. Y por eso esto es Judas. Lo que era caridad, lo que era dulce, por la acción de entristecerse, se volvió ácido. Bueno, cuidado. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que la tristeza por las cosas que alegran a Dios nos alejan de Dios y nos vuelven ácidos, nos vuelven con una mirada agria sobre todas estas realidades y nos impide vivir la caridad, que en el fondo
Ese es el misterio central de la vida cristiana, es decir, amar con el amor de Dios a Dios y amar a los hermanos. Queridos hermanos, doy gracias a Dios por ustedes, por este tiempo que compartimos en este encuentro de San Francisco de Sales, un santo doctor de la Iglesia, un hombre muy importante para la vida espiritual, que ayuda mucho en el conocimiento de todas estas realidades y especialmente vamos a pedirle a él que nos ayude a poder seguir caminando en este camino de amor al Señor y de servicio al Señor y saber que estos males que nos afectan, ¿no? La tristeza, es porque nuestra vida y nuestras acciones o van hacia el gozo, ¿no? Y a la alegría o van hacia la tristeza. Son como los lugares a donde se derraman. Entonces pueden a veces ocasionarnos estas realidades algunos momentos difíciles, pero también hay posibilidades de salir. Si Dios lo quiere, en algún momento haremos otra propuesta para hacer un cursillo así, como los que venimos haciendo ya desde hace varios años, y que el Señor los bendiga, los cuide y les conceda vivir en la alegría de su amor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y los cuide. Igualmente, Chau a muchas todos. gracias. Aquí estoy viendo a Gustavo, a María, a Claudia, a Graciela, pero bueno, los demás no los veo por aquí, pero los saludo a todos y les agradezco estos días que compartimos las enseñanzas de este gran doctor que mucho nos abren los ojos para que podamos ser santos. A Inés, que veo que ahora manda un mensaje, a todos los que mandaron mensaje. Dios los bendiga mucho y los cuide. Nos vemos.